Hola, buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente en esta nueva clase. Espero que la paz de Dios haya estado con ustedes y que los haya acompañado en estos días hasta volver a encontrarnos. Deseo realmente que todo esto del seminario y todo lo que vienen aprendiendo lo puedan sentir como para darle uso realmente en lo que es la misión de este seminario, que es servir. A veces se nos es difícil bajar a la práctica algunas cosas, ¿no? En la teoría se ve como muy fácil o muy exacto y después cuando uno lo quiere bajar a la práctica se encuentra con un montón de dificultades y ni hablar cuando se trata de trabajar con personas, que es lo más complejo, ¿no? Pero bueno, yo confío en Dios que les va a dar y nos va a dar esa apertura para poder ser útiles en la medida en la que Él considere. Y bueno, realmente deseo que este seminario esté dando esos frutos y que los motive a querer ir para adelante. Todavía falta un trecho más, pero ya están a más de la mitad del camino, entonces quiere decir que van a recibirse, porque cuando uno recién arranca y va y medio ahí es como que se hace más dudoso, pero ya están con un pie más afuera del seminario que adentro, por lo menos los que vienen haciendo eh, las materias más o menos al día. Pero los demás también, o sea, ya llegaron hasta esta materia, entonces están más adelantados. Y bueno, esta materia por ahí, como saben, tiene una continuidad que es la del año que viene, que es pastoral a enfermos y dolientes, y todo lo que nosotros hablemos en esta materia va a ser dado como por sabido en la materia que sigue. Entonces es muy interesante que puedan ir aplicando los conocimientos y tratando de profundizarlos, de poder eh, tomarlos como propios y, y bueno, de esa manera creo que va a ser un poquito más fácil también la que va a venir, la materia que va a venir. Bueno, Irma, ahí te saludo, que estás, te sumaste, así que bienvenida, Tati también, están ahí. Bueno, yo arranqué un ratito antes. Bueno, no antes, ustedes empezaron más tarde. Así que bueno, acá estamos. La saludo con Buen alegría día, porque están acá. buen Buen día, día y bendiciones. bendiciones. Bueno, todavía no oramos, así que bueno, vamos a aprovechar ya que llegaron nuestras hermanas para poder estar más en sintonía con esta oración. Así que las invito a orar y vamos a arrancar la clase. ¿Sí? Padre amado, que estás en los cielos, Señor, y que también estás en nuestros corazones, que estás con tu presencia en este lugar, te pedimos que te quedes, Señor. En el nombre de Jesús elevamos esta oración y te pedimos que nos escuches, que puedas tener misericordia de nosotros, Señor, en este día, en lo que empieza de este día. Gracias porque nos cuidaste hasta hoy, porque a pesar de todas las cosas que podamos vivir, sabemos que tu mano poderosa nos acompaña. Y a veces en el día no nos damos cuenta de cuánto nos cuidas, pero después, cuando pasa el tiempo, nos damos cuenta de que en cualquier cosita que pasó, tu mano estuvo ahí. Tu amistad, Jesús, estuvo con nosotras y te agradecemos tanto, Señor, porque podamos sentir esa compañía con los nuestros, con nuestra vida, con nuestra familia. Te pedimos que bendigas, Señor, a cada uno de los alumnos, que puedas guiarlos en esta oportunidad. También a los profesores, Señor, a todos los que imparten tu enseñanza, Señor, que es una responsabilidad muy grande. A los directivos, Señor, a todas las personas que forman parte de este seminario. Te pido que haya ánimo en los corazones para poder dar este último empujoncito de lo que queda del año y que ese fervor, Señor, siga estando en nuestros corazones para poder enseñar y también para poder ir aprendiendo de ti, Señor. Nunca dejar ese deseo de aprender y esa humildad también, Señor, de no sabernos dueños de la verdad y querer cada vez saber más de ti, Señor. Abrí nuestros corazones, que la palabra se renueve, Señor, en nuestras vidas. Gracias por todo, te pedimos que nos acompañes en esta clase, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ay, cuando abro los ojos no veo nada porque acá está todo muy clarito. Me quedo ciega un ratito. Bueno, vamos a adentrarnos de lleno en nuestra clase, pero antes quiero decirles, bueno,
no sé cuántos más eh, vieron las clases, cuántos más están en esta materia. Vi que son poquitos y bueno, la tarea del foro estaba cerrada porque bueno, tenía el plazo desde de ese día, ¿no? O hasta ese día. Em, pero yo quisiera que si hay alguno que todavía tiene ganas de eh, ponerse al día y haya visto las clases y quiera, bueno, hacer la tarea, perdón, que se comunique conmigo o en todo caso con Abraham para poder habilitarlo para que pueda hacer el foro. Eh, y bueno, así también yo me entero de quiénes son mis alumnos, porque por ahí estoy un poco perdida con esto de, tengo varios inscritos, pero no sé quiénes son los que realmente la van a cursar. Y bueno, yo les recomiendo que traten de ir haciéndola para que no se atrasen, porque ahí venía todo esto. La semana que viene vamos a tener el examen, o van a tener el examen, y bueno, cuanto más se atrasen con todo esto, se hace un poquito más pesado. Entonces, para poder hacerlo un poco más suelto, es bueno ir leyendo, ¿no? Bueno, el examen va a ser un examen escrito y van a tener que presentar el examen en la plataforma. Va a ser un pequeño trabajito en realidad, más que examen, pero van a tener tiempo de hacerlo únicamente un día. Va a estar habilitado el examen ese día, que va a ser el domingo 20 de octubre, y durante todo ese día ustedes pueden completar ese examen. El examen va a ser el análisis de un caso y en base a ese caso que les voy a dar, ustedes van a tener que contestar unas preguntas. Y aparte otras preguntitas que eh, se corresponden a lo que vamos a dar en las clases. Yo no les voy a preguntar nada, como ya les anticipé, de lo que no hablemos en clases. Entonces, si ustedes vienen siguiendo las clases, no les va a ser tan difícil porque yo supongo que les va a quedar y, y bueno, a veces escuchando uno puede registrar un poco más también lo que va leyendo. Sí es importante que vayan teniendo el material ahí al lado. Eh, como les digo, no va a ser más de lo que yo les digo, pero también es cierto que cuando yo les voy hablando, a veces les hablo más de lo que está en la bibliografía. Entonces, si bien va a ser lo que vemos en clases, no va a entrar lo que no esté en la bibliografía. O sea, la bibliografía obligatoria es la única que les voy a tomar. El resto todo es complementario, complementario, bueno, a mi profesión, complementario a lo que ustedes también quieran ir aprendiendo por demás, pero no es obligatorio. Entonces, lo que va a entrar en el examen es solamente lo que ustedes ven al final del Power, que tiene la bibliografía, y ahí están las páginas, los títulos, y eso es únicamente lo que va a entrar en el examen. Pero como les digo, va a ser como un análisis de un caso, entonces por ahí les adelanto que vayan leyendo un poco más sobre los mecanismos de defensa, que vamos a explorar un poquito eso y tampoco les voy a decir todo lo que les voy a tomar porque si no les voy a decir todo. Entonces, bueno, pero va a ser la unidad 2 y 3 más que nada. La unidad uno fue como más introductoria, más de historia, no menos importante, pero no va a estar dentro del examen. Entonces, la unidad 2 y la unidad 3 son las que van a tener que estudiar para ese examen de el domingo que viene. Si hay alguna duda o algo, saben que me pueden preguntar, no tengo ningún drama. Si hay por algún motivo alguno no puede estar ese domingo, avísenme y vemos de hacerlo en todo caso antes. Y, y bueno, vamos a ir viéndolo, así que no tengan drama de decir. Bueno, yo quiero que terminemos de una vez por todas la unidad número 2. Falta re poquitito, pero bueno, vamos a tratar de terminarla. Buen día, buen día. Hola, buen día, Tati, ¿cómo estás? Bien, bien. Este domingo no sería 20, sería el otro domingo. Y el otro domingo, el domingo 20, no es este. Ajá, Así no que tienen este. tiempo todavía, porque la semana que viene vamos a terminar la unidad número 3. Entonces, bueno, la idea es terminar la unidad número 3, pero hasta donde lleguemos la semana que viene va a ser lo que entre en el examen, pero recién del domingo. Así que tienen tiempo todavía. Gracias. Eh,
Pero si es es lo que demos la semana que viene, también va a ser parte del examen, porque bueno, ahí estamos dentro de la unidad número 3. Con esto, con este último tema de bueno, ¿alguna pregunta más de eso, del examen? No, no, clarito todo. Bueno, bueno, no sé si pudieron ni hacer algo de la inteligencia emocional, pero bueno, también les dejo como tarea, no una tarea que les voy a poner nota, quédense tranquilos. Pero sí me gustaría que la hagan por una cuestión de aprendizaje y también creo que es interesante porque se van a conocer un poquito más ustedes de la inteligencia, del test de inteligencias múltiples. Ahora vamos a ver otro que es el de inteligencia emocional, que este tiene mucho que ver con la tarea específica del consejero cristiano, porque es importante conocer cómo son nuestras habilidades, cómo están nuestras habilidades emocionales, para también saber con qué parte de nosotros nos afrontamos a la hora de querer trabajar con otros. ¿Somos realmente inteligentes emocionalmente o no? Si la respuesta es no, bueno, vamos a ver qué cosas, cuáles de estas cosas son las que tenemos que trabajar. Y si la respuesta es sí, bueno, estamos un paso adelante. Eh, Vieron que durante toda la vida, digamos, siempre se habló del coeficiente intelectual o de la inteligencia intelectual, sobre todo en las escuelas, lo que más predominaba, y lamentablemente todavía predomina. Yo soy un poco reacia al sistema educativo, que creo que ya les conté un poco, que es como, tiene una estructura muy marcada en la diferenciación entre eh, las capacidades en la lingüística y las capacidades en matemática. Y como que lo demás queda un poco rezagado y no llega a ser como tan importante. Sin embargo, vemos que a la hora de enfrentarnos al mundo, si bien es importante tener estos conocimientos, no lo es todo, porque podemos ser muy inteligentes en la lógica y en la matemática, o muy inteligentes hablando, tener un discurso perfecto, pero no somos empáticos, pero no tenemos habilidades para hablar con el otro, nos frustramos todo el tiempo, vivimos enojados, angustiados, entonces, ¿de qué nos sirve tener todo ese conocimiento? Eso es lo que empezó a replantearse Daniel Goleman y creó la inteligencia emocional, fue publicada en 1995, fíjense qué reciente dentro de todo, y, y fíjense que si bien es reciente, ya van bastantes años, pero sin embargo es como que recién ahora empieza a tener como más auge el hecho de darle importancia a esto de ser emocionalmente inteligentes, más allá de ser inteligentes en lo intelectual. Entonces, siempre que se evaluaba a un niño, se evaluaba su coeficiente intelectual. Es más, muchísimos de los test de psicología buscan, bueno, y de psicopedagogía también, buscan eh, ver cuál es el coeficiente intelectual. Entonces hay medidas que se toman, digamos, se toman eh, estadísticas, en base a las estadísticas se toman esos cálculos, digamos, para ver cuál es el coeficiente intelectual de ese niño o de esa niña. Incluso también se hace de un adulto, ¿no? Y si bien, como les decía, es importante el tema de la inteligencia porque da muchas habilidades, lo cierto es que sin inteligencia emocional, a veces todas esas habilidades terminan siendo nulas para la persona o solo le ayudan en una parte de la vida, pero otra se ve frustrada. Entonces ahí donde entra en juego la inteligencia emocional de poder eh, darnos cuenta de que hay algo más importante, de que podemos sentirnos bien, y con eso incluso está demostrado que al ser inteligentes emocionalmente, tenemos mayor capacidad para las habilidades intelectuales. Vamos a ver que la inteligencia emocional, como dice, es la habilidad que nos permite entender, reconocer y gestionar nuestras propias emociones. Entonces, entendemos cómo somos emocionalmente, reconocemos las cosas que nos pasan,
cómo nos pasan, cómo nos hace sentir y a la vez nos ayuda a gestionar nuestras emociones. Cuando hablamos de, vieron que mal se utiliza la palabra controlar. Yo controlo mi enojo, yo controlo mi ansiedad. En realidad, cuando hablamos de un control es como querer meter una caja grande en una chiquitita. Puede que la meta, pero queda apretada y en algún momento se rompe. Eh, o es como algo que ponemos en la olla a presión. Si no lo apagamos en algún momento, eso va a explotar. Entonces, no sirve el hecho de controlar, porque cuando controlo quiere decir que está medido, está como todo ubicado, está encastrado, pero donde algo se sale de fuera de ese control, se desbarata todo. Entonces, el gestionar significa que yo puedo ir trabajando esas emociones. Puedo elaborar una estrategia distinta, puedo pensarlas de una manera distinta, puedo eh, con este enojo tratar de ver cómo puedo hacer para que merme, pero desde la comprensión, desde la compasión con uno mismo. Pero aparte, vamos a ver que no es solo entender todo esto de uno mismo, sino también de los demás. Entonces dice, comprende distintas capacidades como la gestión de las emociones, como lo que veíamos viendo, la automotivación, la tolerancia a la frustración y la conexión con los demás. Entonces, todo esto trabaja, digamos, la inteligencia emocional, o todo esto es la característica de la inteligencia emocional. No solo, como dice ahí, permite gestionar nuestras reacciones y nuestras emociones, sino también las de los demás. Entonces acá vemos una diferencia, como dice ahí, con el coeficiente intelectual. La inteligencia emocional puede entrenarse y desarrollarse a lo largo de la vida. Esa es como la buena noticia. Si bien también se descubre, digamos, de que la inteligencia intelectual o el coeficiente intelectual también puede ser trabajado, elaborado, puede ser eh, eh, perfeccionado a lo largo de la vida, como por ejemplo esto que veíamos en las inteligencias múltiples. Puede que, no sé, nunca fui bailarina, pero ahora de grande se me ocurre bailar y bueno, posiblemente no me van a salir los pasos como el que tiene ese dote de nacimiento y también si alguien lo practicó desde la primera infancia, claramente que no me va a salir de la misma forma. Sin embargo, puedo esforzarme y quizás desarrolle habilidades que me hagan poder decir, bueno, más o menos soy bailarina. Entonces se puede trabajar, todo se puede trabajar. Pero sí es cierto que hay cierto coeficiente intelectual con el que uno ya viene, ¿no? Y eso tiene que ver, bueno, ya viene un poco de lo genético y un poco de bastante de lo aprendido. No es lo mismo eh, crecer en un ambiente donde siempre nos leen a un ambiente donde todo el tiempo se escucha música y se mira la tele, solamente sin leer. ¿Se entiende? Entonces, no es lo mismo el coeficiente intelectual de padres escritores o padres músicos que el coeficiente intelectual de padres que no estudiaron, por ejemplo. Y no quiere decir que no pueda desarrollarse y tener cierta capacidad. Es cierto que el ambiente tiene mucho que ver. Entonces, uno va a tener más facilidad que el otro, por decirlo de alguna manera. Pero sí se puede trabajar. Ahora, la inteligencia emocional es la que más se puede entrenar y desarrollar a lo largo de la vida y no necesita ningún tipo de conocimiento de libro, por decirlo así. No hace falta tener un entrenamiento y lectura y de todos modos se puede desarrollar esta inteligencia, porque tiene que ver con el trato, porque tiene que ver con los modos, porque tiene que ver con el amor, con la compasión, con la forma que tenemos sobre todo de criar a un niño. El hecho de cómo se cría a un niño es lo que más va a hacer que desarrolle o no la inteligencia emocional. Un niño que no es comprendido cuando llora, un niño que cuando está haciendo berrinche siempre se lo reta y no se lo deja expresar esa emoción, no se le ayuda a gestionar esa emoción, porque en realidad los niños, cuando son chiquitos, eh, no saben
manejar las emociones. Somos nosotros los adultos los que tenemos que enseñarles a poner en palabras eso que su cuerpo está diciendo. Entonces, un niño cuando patalea, cuando se tira al piso, cuando hace un berrinche excesivo, está manifestando una emoción. Entonces, si nosotros reprimimos, si nosotros retamos, si nosotros coercionamos a esa emoción y si la castigamos, entonces lo que estamos formando en ese niño es un niño no sano emocionalmente. Entonces, hay otras maneras de poder trabajar eso, ¿no? Es desde la comprensión, desde la escucha. Si se está lastimando o está lastimando a alguien, sí hay que frenar el cuerpo, pero dejar que esa emoción salga desde el acompañamiento. A veces que se tiran al piso y hacen un berrinche tremendo y bueno, y uno se va y los deja solo. Bueno, eso no es inteligencia emocional, eso es abandono. Eh, Acompañar desde la palabra, desde hacerles sentir la presencia, desde estar disponibles. Eh, Ahora, si también un niño es sobreprotegido, donde no se lo deja equivocarse, también vamos a crear un niño que no va a ser sano emocionalmente, porque siempre va a tener la necesidad de un soporte a la hora de enfrentar sus realidades que le van a ser difíciles en la vida. Siempre digo, ¿no? Es mejor un no con amor desde el hogar que enfrentarse solitos a los no sin amor del mundo, porque los no sin amor después son un trabajo en el que nos echen, una pareja que nos deje, no sé, un divorcio, puede ser una mudanza, puede ser la pérdida de un hijo, puede ser una pelea con alguien, con algún amigo, puede ser una materia en la que se sale mal, todos son los no de la vida sin amor. Entonces, si esos no con amor, con límites, eh, desde una crianza respetuosa, están desde el hogar, vamos a ir creando niños emocionalmente más sanos. No quiere decir que tengan todo resuelto, uno no puede protegerlos de todo. A veces hay recuerdos que uno tiene de niños que los padres capaz ni registran y que intentaron en su momento dar lo mejor. Y sin embargo, esa quedó como una marca en los adultos. Entonces no se los puede proteger de todos, de todo, pero hay que intentar trabajar esa inteligencia emocional lo más que se pueda. Ahora sí es cierto, y algo que nos pasa, sobre todo cuando somos papás de niños chiquititos, es que nos encontramos con nuestro niño herido o no herido cuando estamos en la crianza de niños chiquitos. Nos encontramos fielmente, o sea, es la representación casi fiel de nuestra infancia en el cuerpo y en la mente de ese chiquitito que nos es prestado por Dios. Entonces también acá afloran muchas de nuestras dolencias de nuestra infancia, afloran ahí porque justamente es el momento, es el, sí, el momento de la vida en la que nos encontramos con eso, justamente porque hay una niñez que está a flor de piel, sobre todo en los, como digo, los niños más chiquititos. Entonces es muy importante en eso evaluar nuestra inteligencia emocional, evaluar nuestras carencias, nuestras dificultades, qué es lo que me está pasando con esta manifestación de esta criatura. Justo ayer estaba hablando con una amiga y me dio mucha tristeza escucharla porque, bueno, ella sabe de un montón de herramientas de psicología, ella está estudiando psicopedagogía y tiene un montón de herramientas y trabaja con niños, y porque trabaja ahora de maestra integradora, no está recibida, pero puede trabajar de maestra integradora, que la maestra integradora es una persona que acompaña a un niño con cierta dificultad en la escuela. Entonces le ayuda con la tarea y demás. Entonces trabaja con niños y tiene una nena chiquitita. Y más allá de tener muchas herramientas y saber un montón de cosas, se frustra mucho porque no sabe cómo manejar la situación con su niña, que está en una edad de mayor expresión emocional y, y en donde más desafía esta crianza, ¿no? de esta mamá. Y bueno, y se frustra mucho porque muchas veces
la teoría se le acaba y responde o reacciona de una manera en la que ella sabe que no tiene que hacer. Entonces, bueno, hablaba con ella y justamente salió ese tema de sus propias carencias, ¿no? De qué le está pasando a ella misma como mamá, pero qué le está pasando como hija, como persona individual, como su niña herida, qué le está pasando desde ahí, qué emociones están saliendo a flote con esto que no está sabiendo cómo manejar de la hija, porque en realidad un niño cuando se porta muy mal, entre comillas, porque tenemos reincorporado ese portarse bien, portarse mal, que es súper abstracto, los niños no funcionan en un mundo abstracto, para ellos es un mundo concreto. Si bien hay mucha fantasía, ellos entienden las cosas de manera concreta. Si yo le digo, portate bien, es como, ¿qué significa eso? Entonces, tengo que ponerle en palabras que el portarse bien es, bueno, obedecerle a tu maestra, no tirar las cosas al piso, juntar y ordenar, no decir malas palabras, todo eso es el portarse bien y bueno, y todo lo otro, lo contrario es el portarse mal, pero es importante ponerlo más en palabras. Pero bueno, me olvidé qué iba a decir con esto. En ese, ay, no sé lo que iba a decir, pero bueno, y vuelvo un poquito. Si alguno me quiere decir en dónde venía, pero bueno, en este portarse, sí, Irma. Eh, Hablaba usted de que cuando un niño se comporta de una manera muy concreta, Ah, claro, sí, entonces está. uno tiene que hablar de una manera real, o sea, Exacto. indicarles Concreta, que no están haciendo bien, sino que deben de portarse bien, porque así lo están ellos sintiendo o lo están analizando. claro. Creo En en realidad era para ver eso. si me estaban escuchando. No, mentira. Era porque lo que quería decir es que cuando un niño se porta mal, entre comillas, es que nos está pidiendo a nosotros una manera distinta de responder a esa demanda. Ellos están haciendo una demanda, entonces ya no sé cómo hacer. Bueno, hay que buscar otra manera. Si todas las veces que tira cosas al piso, yo le digo, no hagas eso y hace cosas peores, nos está pidiendo que corrijamos esa situación de una manera distinta. Nos está exigiendo a nosotros. Entonces, fíjense cómo se pone en juego mucho de nuestras emociones, cómo nos frustra a nosotros, cómo nosotros nos tomamos las cosas. A veces podemos tomarnos las cosas con mucha calma y a veces muy mal. Obviamente que tiene mucho que ver con situaciones que van pasando en la vida cotidiana. A veces no todos los días son tan fáciles y llevaderos y quizás otros días sí. Hay días de más tormenta y menos tormenta. Sin embargo, debería ser equilibrado esto de la manera de tratarlos, ¿no? A veces nos sale mejor, a veces no tanto, pero siempre hay que buscar un equilibrio. Y el equilibrio va a tener mucho que ver con esa inteligencia emocional, si es que está o no. Entonces, fíjense cómo está esta diferencia, vuelvo a lo del coeficiente intelectual. La persona con un elevado coeficiente intelectual manifiesta una previsible confianza intelectual, o sea, más o menos se sabe cómo va a responder, entonces uno puede confiar intelectualmente en esa persona, es capaz de expresar claramente sus pensamientos, valora las cuestiones teóricas y presenta un amplio abanico de intereses estéticos e intelectuales. También tiende a ser introspectiva, predispuesta a la ansiedad, a la preocupación y a la culpabilidad, y se muestra muy poco dispuesta a expresar públicamente su enfado, aunque pueda expresarlo de un modo indirecto. Fíjense que no quiere decir que todas las personas que tengan un elevado coeficiente intelectual no pueden ser eh, emocionalmente inteligentes y que puedan manejar esto. Pero generalmente pasa de que cuando hay excesivo intelecto, quiere decir que eh, defendemos y tapamos otra parte que es la no poder manejar al 100% las emociones. Entonces, ¿cómo se manejan en el mundo real? Mediante el intelecto. Pero fíjense que eso termina no alcanzando, porque son personas que tienden a ser más predispuestas a la ansiedad, a la preocupación y a reprimir emociones. Digo, no todos,
no todos, pero sí se basan en un general. Pero ahora hay una diferencia, ¿cómo son las personas emocionalmente inteligentes? A ver, vamos a ver si ustedes acá se sienten identificados o no. Tienden a ser enérgicas y a expresar sus sentimientos sin ambages, quiere decir como que no tienen problema de poder manifestar lo que les pasa. Eso no quiere decir que sean personas que a todo el mundo le está contando lo que les pasa, no quiere decir eso, sino que al momento de poder expresar lo que les está pasando, quizás con alguien de confianza o consigo misma, pueden ser claras, ¿sí? Tienen una visión positiva de sí mismas y para ellas la vida siempre tiene un sentido. Suelen ser personas abiertas, sociables, expresan sus sentimientos adecuadamente, en lugar de entregarse a arranques emocionales de los que posteriormente tengan que arrepentirse, ¿no? Y soportan bien la tensión, o por lo menos lo soportan medianamente bien. También acá, si se habla de las mujeres específicamente, al tener una visión positiva de sí mismas, tienen mayor apertura a ser sexualmente más abiertas con sus maridos. Su equilibrio, porque la mujer que no es sana emocionalmente, es decir, que generalmente tiene una visión más negativa de sí misma. Entonces, esa apertura a veces genera, la falta de apertura genera conflictos, incluso también dentro de las parejas. Su equilibrio social les permite hacer rápidamente nuevas amistades, y a diferencia de lo que ocurre con el tipo común de personas con un elevado coeficiente intelectual, raramente se sienten ansiosas, culpables o se ahogan en sus propias preocupaciones. Personas que viven un poco más libres y no necesariamente son las más inteligentes. Esto es muy interesante porque en nuestra sociedad tenemos todavía como esto de compararnos, ¿no? De que uno logró más cosas en la vida o tiene más cosas o más dinero o, o tiene un mejor discurso o logró más cosas porque tiene una mente más, más inteligente. Y en realidad nos damos cuenta de que esto no tiene sentido en sí mismo. Lo interesante es poder vivir tranquilos, vivir bien, vivir sin estar amargados. Y eso no depende, o sea, ese éxito no depende ni siquiera de lo económico, ni siquiera de la forma eh, correcta de ser intelectualmente, depende de poder estar sanos internamente, de sentirse en paz con lo que uno es, con lo que uno tiene, con quienes están cerca. Fácil quizás no sea si no se tuvo una crianza que acompañó esto, pero no es imposible. Entonces hay diferentes principios eh, ay, que trabajan, que sirven, digamos, desde esta perspectiva de la inteligencia emocional, que ayudan a trabajar los conflictos que se nos presentan en la vida. Entonces, algunos de esos principios son que nos, como habíamos visto, que nos da autoconciencia emocional, es decir, que podemos darnos cuenta de nuestras emociones, de qué nos está pasando, de cómo me estoy sintiendo. eh, Me pasó esto porque ayer viví esta situación y por eso a mí me deja esto mal. Hay personas que de acuerdo a su temperamento, como habíamos visto en la unidad uno, eh, les sale esto más fácil. Y hay otras que no. Hay otras que de acuerdo a su temperamento tienden que hacer más esfuerzo para lograr esto. Les cuento algo que me pasa a mí. A mí por temperamento no me sale solo. Hay personas que enseguida pueden decir, ah, bueno, a mí me pasó esto por esto, entonces me sentí mal así, y bueno, ¿qué puedo resolverlo? Sí, no, entonces lo resuelven fácil. Yo lo puedo hacer, pero necesito trabajo. O sea, en mi mente a mí me funcionó y me funciona porque vengo haciéndolo con entrenamiento, por decirlo de alguna manera. De mí no sale solo. Entonces, yo soy una persona, por ejemplo, que necesito un tiempo, como dice ahí, de autorregulación emocional. Cada persona necesita autorregularse. ¿Vieron cuando uno va al trabajo o va a algún lado, está todo el día fuera de casa y vuelve y es como que
ay, se quiere tirar un rato bueno, necesito este tiempo de paz. Bueno, este es un tiempo de autorregulación. Todos necesitamos un tiempo distinto. Hay gente que necesita más, hay gente que necesita menos. A mí, por ejemplo, me pasa que necesito un momento un poco más largo de autorregulación. Para mí es el estar sola, así sean las 12 de la noche, cuando todos se durmieron, necesito un tiempo en el que no me hable nadie y que yo pueda estar conmigo misma, porque a mí me gusta ponerme a pensar en cómo fue mi día, en cómo me sentí. Me gusta y lo necesito. Es mi forma de poder regularme emocionalmente, tomarme un tiempo en algún momento para pensar cómo me siento. Entonces, a veces tengo una sensación que es displacentera y no sé de dónde viene. Entonces necesito tener esta autoconciencia emocional, decir, a ver, puede ser porque ayer esta persona me dijo esto y me generó esta sensación fea sin que yo me dé cuenta. Entonces lo tengo que pensar, lo tengo que tratar de hacer consciente. Entonces ahí es donde aparece la autorregulación y decir, a ver, yo puedo manejar esta situación, puedo cambiar algo, sí, bueno, puedo ir a hablarle y decirle que me molestó, o no, porque solamente fue un desconocido que me dijo algo. Entonces, ¿lo puedo manejar y lo resuelvo? Sí, entonces voy y trato de hacerlo. Y si no, digo, bueno, a ver, no me corresponde a mí, no es algo mío, no lo voy a introyectar y lo suelto. Tan simple no es, porque a veces hay situaciones más grandes o más chicas, pero bueno, eso es un dato que les quería contar porque en mí, por ejemplo, no es como algo que sale solo. Yo lo tengo que pensar, lo tengo que hacer consciente. Entonces esto, en mi persona lo puedo ver, demuestra que puede ser entrenado. Recontra remil puede ser entrenado aunque nadie nos haya enseñado esto antes. Incluso en los ambientes más hostiles de crianza pueden salir personas emocionalmente muy inteligentes porque tiene que ver también con su temperamento. Pero si después lo elaboran, lo piensan, lo trabajan sin necesidad de, como digo, de ningún estudio, eh, pueden ser personas muy sanas. Fíjense que bueno, uno puede verlo cotidianamente, hay personas que se criaron en ambientes tremendos, horribles, o le pasaron cosas muy feas, y que pueden hablar con una tranquilidad, con una paz, y son personas que capaz que jamás leyeron un libro, que no fueron a la escuela, y tienen una apertura emocional, una inteligencia emocional y tienen tanta sabiduría que es muy admirable. Obviamente que en todo esto, si nosotros le damos esa parte de regular nuestras emociones a Jesús, fíjense qué camino más fácil puede ser, porque no hay nadie que nos enseñe mejor a cómo manejar todo esto que nos pasa que Él. Entonces, si nosotros entregamos todo ahí, ¿cuánto más liviano es todo lo que nos pasa? El tema es que a veces nos pasa que no le creemos al 100%. Eh, y después, bueno, está la motivación, que la motivación tiene que ver justamente eso que nos mueve en la vida, eso de darle sentido. Y las habilidades sociales tienen que ver con las herramientas, con los instrumentos que yo adquiero para poder manejarme en la vida con otros. Ahí está la empatía, la compasión, la comprensión, el poder tener habilidades de comunicación, todo eso tiene que ver con el trato con el otro. Bueno, ¿se entiende más o menos hasta acá? Les quiero mostrar el test y enseñárselos para que lo hagan. No sé si está subido, yo se lo pasé a Abraham, pero si no, después eh, lo vemos. A ver dónde está. Ya les busco. Acá está. Estaba cerrado y lo había abierto, pero no sé qué pasó. Ujú. Ahí está. ¿Lo ven? Se ve Sí, chiquitito, pero bueno. sí, es pequeño. Bueno, no sé si Después se lo van puede, a... Yo o les lo cuento, tenemos, ¿no? ¿Qué, perdón, Irma? lo tenemos que hacer aquí por ejemplo, en el No, Word.
No, ustedes lo hacen para ustedes, nada más lo pueden transcribir, pueden ir poniendo las respuestas en una hoja aparte y ahora les digo cómo pueden hacer, pero esto es para ustedes. Bueno, Muy bien. fíjense que tienen una tablita con cinco tipos de respuestas y abajo están todas las afirmaciones. Entonces van a ver que tienen del 1 hasta el 24, son 24 afirmaciones, es un poco más corto que el de inteligencias múltiples, y que al lado de cada número está una afirmación, y después al lado de la afirmación tienen los numeritos, estos cinco numeritos que se corresponden a estos cinco de arriba, que tienen que ver con la respuesta que van a dar a esa afirmación. Entonces, por ejemplo, ustedes en la primera, ay, que toqué acá, esta cosita vino sin querer. Bueno, dice, presto mucha atención a los sentimientos. Si ustedes prestan mucha atención a los sentimientos, fíjense que se corresponde al número 5. Totalmente de acuerdo. Un poquito menos, muy de acuerdo, bastante de acuerdo, algo de acuerdo y nada de acuerdo vendría a ser el 1. Bueno, lo leí de atrás para adelante. Entonces ustedes van a marcar, presto mucha atención a los sentimientos y sí, bastante, más o menos, un 3. Después, normalmente me preocupo mucho por lo que siento y sí, me preocupo un montón, 5. Bueno, entonces así van a ir marcando todas. Ustedes si lo quieren hacer en un papel, por ejemplo, pueden poner 1-3, 4, 5, lo que marcaron. 2, la otra afirmación, para no escribir todo, y escriben el numerito que se corresponde. Así van a hacer con todo. Entonces, cuando ustedes llegan abajo, van a tener tres tipos de componentes de la inteligencia emocional que van a ser evaluadas. La atención, la claridad y la reparación. Entonces, si ustedes eh, van a ver, fijarse en la atención tiene que ver es que son capaces de atender a los sentimientos de forma adecuada. La idea es que vayamos a un punto de equilibrio en el que logremos una adecuada inteligencia emocional, una adecuada atención, una adecuada claridad y una adecuada reparación. La atención es que puedo atender, puedo darme cuenta de las cosas que me están pasando. La claridad es que comprendo bien mis estados emocionales. Y la reparación es que tenemos, que capaz que acá una de las partes más importantes, es que tengo la capacidad de regular esos estados emocionales de forma adecuada. Puedo tratar de resolverlos. Entonces, ¿cómo se evalúa? Primero vamos a ir con la atención, después con la claridad y la reparación. Ahora, fíjense que cada afirmación de arriba está como dividida en grupos, ¿no? Entonces, del 1 al 8 es para la atención. Entonces, estas de acá arriba, del 1 al 8 le vamos a prestar atención a la atención específicamente. Entonces, ustedes van a sumar cuántos puntos le dan. Por ejemplo, acá marcaron del 1 al 5, del 1 al 8 marcaron solo los unos. Entonces les va a dar un puntaje de 8. Si ustedes van a la tablita, dice, si tengo menos de 21, es que debo mejorar mi atención, o sea, porque estoy prestando muy poca atención si son hombres. Y si son mujeres, es menos de 24. Lo mismo, prestamos poca atención y hay que mejorar la atención. Ahora sí, si el puntaje me da, siendo mujer, de 25 a 35 puntos, quiere decir que tengo una atención adecuada, que estoy bien. Y si tengo más de 36 puntos, es que le estoy prestando demasiada atención a eso. ¿Se entiende? Entonces ustedes van a ver ahí en la tablita cuántos puntajes le dan. Ahora, para la claridad, ustedes van a ver que tienen que tener en cuenta los ítems del 9 hasta el 16 y van a tener que sumar el puntaje solamente del 9 hasta el 16. Y ahí van a ver cuánto les da. Si les dan menos de 23, es que tienen que tratar de trabajar en mejorar esa comprensión. Voy a la tabla de mujeres. Si nos da un puntaje de 24-34, estamos adecuados en la comprensión y si vamos de más de 35 es una excelente comprensión. Acá es distinto, no es que va a haber mal, no, es excelente comprensión. Y en lo último, del 17 al 24,
tiene que ver con el factor de la reparación. Entonces, si nos salen menos de 23, siendo hombres o mujeres, acá es igual. Eh, Debemos mejorar esa regulación, esa reparación. Tenemos una adecuada regulación si nos sale del 24 al 34 o al 35 en el caso de los hombres. Y una excelente regulación si nos da como mujeres más de 35 y el hombre más de 36. ¿Se entiende? Es súper interesante, por lo menos para mí. Espero que lo hagan porque creo que les puede servir muchísimo Sí, para sí, poder comprenderse. se entiende, está bueno para autoanalizarse. Bueno, yo creo que les puede servir eso. Bueno, si más o Perfecto. menos quedó claro esto, vamos a adentrarnos en la unidad número 3. Así ya podemos ir a esta parte. Y en esta unidad, si se habían fijado en el sílabo, vamos a ver específicamente quiénes son estas personas o cómo son o qué es lo que tenemos que ver de estas personas a las que nosotros vamos a abordar, con las que vamos a trabajar, a las que vamos a aconsejar, guiar, eh, escuchar, atender, guiar, todos los sinónimos que a ustedes se les ocurra y que habíamos visto también. Entonces, en esta unidad número 3 vamos a ver al aconsejado. Entonces, ¿quiénes son esas personas que vamos a aconsejar? Y en eso vamos a tomar un poquito del conocimiento de uno mismo y conocimiento de los demás, que ya vimos el conocimiento de uno mismo. Lo que quiero resaltar de acá es que al comprender un poco más esa parte nuestra, vamos a poder adentrarnos un poco más en el conocer a los otros. Y este básicamente es el título de uno de los títulos del libro, entonces por eso vemos con ese titulito. Y vamos a ver también algunos de los trastornos psicológicos a modo general, como para que puedan tener un poco de comprensión sobre esto. Me gustó esta frase de Walt Disney que dice, la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Entonces, a veces hay cosas que hacer y no necesariamente hay que tener todo el conocimiento, sino adentrarnos. Ahora, ¿quién piensan ustedes que necesita consejería? ¿Quiénes son las personas que vendrían a nosotros a buscar ayuda? ¿Quiénes creen? ¿O qué se les ocurre? ¿O qué experiencia tienen? ¿Se fueron? No, ay, bueno, yo aquí estoy. Sí, yo creo, bueno, a mí en lo personal se me da más que se acerquen mujeres, sí, Ajá. a, buscando un consejo um, para tomar pues quizás no decisiones, pero para ver si están actuando bien o no. Sí, pero Mujeres. tanto amigas fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, algunas hermanas y de diferentes edades, no únicamente jovencitas o Ujú. esposas, ya pues personas que ya son bastante adultas y se han separado han perdido su esposo o nunca se casaron, pero perdieron su pareja. Ajá. Sí, ¿Te pasó? sí, me ha pasado y también, por ejemplo, jóvenes también me han buscado para un consejo. Ujú. ¿Y cómo te sentiste con eso? ¿Te gustó que te busquen? ¿Te sentiste incómoda? ¿Te sentiste halagada? ¿Qué? Incómoda. Mm, No, yo me siento muy bien porque, pues, no sé, yo digo que algo ven en mí que les inspira esa confianza para contarme sus problemas, sus intimidades y buscar la ayuda en mí que no encuentran en su familia o en sus amigos. Sí, entonces para mí es algo muy valioso. Yo me siento útil porque sé que de esa manera pues también yo sirvo a Dios. Exacto. Qué lindo, qué bueno. Y bueno, yo creo que también Bere tiene eso de usted porque ella es así. Tiene esa apertura para que la gente quiera acercarse, así que yo creo que tiene mucho de usted en eso, es algo lindo y admirable.
Y es muy interesante, esto te preguntaba Irma, porque es interesante esto que contás, porque a veces se dan situaciones y uno las vive como es algo que tengo que hacer y solamente aparece, y no le prestamos atención a cómo nos sentimos con eso. Y es importante ver esto, no desde el lado egoísta, ver cómo me siento yo, sino que cómo nos estamos sintiendo también va a determinar en cómo vamos a ayudar a esta persona. Y ahí hay una parte interesante de poder marcar nuestros límites, poder ver qué cuestiones puedo y me siento capaz para afrontar y cuáles no. Hay situaciones que van a requerir una derivación, una alternativa distinta de que alguien nos ayude, por ejemplo, con el pastor, bueno, se acercó esta persona a mí, ¿cómo hago? ¿Qué le digo? O no me siento cómodo porque toca temas que a mí en lo personal me generan angustia, entonces hay cosas que también las tengo que trabajar yo. Todo eso es importante porque también va a depender de nuestra forma de ayudar o no a los otros. Ahí Tati leí en el chat que decía que si alguien se acerca a ella es porque ya es alguien muy desesperado. No, no necesariamente, no creo, porque en realidad eh, todos podemos ser un canal para otra persona, aunque no creamos. Sí es cierto, como decía, algunos van a tener más habilidad para otros, más espontaneidad, y a veces hay una cuestión química también de por qué otros se acercan o no a una persona sí, otros no. Hay gente que tiene mayor receptividad para escuchar, mayor apertura. No tanto necesariamente por eso hay algo malo, sino porque tienen las capacidades para otras cosas. Pero es importante que nosotros veamos cómo nos vamos sintiendo con esta situación. Si nos genera eh, como decía Irma, bueno, esto yo sé que es lindo y quizás se puede sentir halagada porque también de esa forma ve que el Señor la está usando y también que ven algo bueno en ella como para poder acercarse. A veces uno se puede sentir, bueno, ¿por qué vienen conmigo si yo nada que ver, no tengo ni que ver con este tema? O si yo no soy ejemplo en esta área. Si a mí me pasó esto y yo hice las cosas re mal. Bueno, quizás justamente el Señor nos está usando para eso, para reparar algo nuestro y también porque uno, ¿acaso no les pasa que uno cuando comete un error es el que más podría aconsejar a otros para que no lo haga? ¿No les pasó nunca? Ujú. A mí sí, 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 como que yo le puedo decir a alguien, bueno, mira, esto no hagas, porque si haces esto, te va a ir mal, porque a mí me fue mal. Entonces es un consejo y es una reparación. Lo interesante es poder reparar esas cosas en nosotros para que también podamos ayudar a reparar a otros, a poder regular sus emociones, a poder darse cuenta. Uno tampoco, a ver, fue una forma de decir no hagas esto, en realidad uno no le va a ir a decir a la persona haz esto, no haz esto, pero uno desde el consejo, desde la experiencia propia también puede orientar a otros. Y a veces puede que venga gente con un tema, y bueno, la mayoría de las veces va a pasar eso, en el que nosotros no tenemos ni idea, porque no lo vivimos, no ni idea de la situación, porque trabajar estas herramientas que estamos aprendiendo acá es justamente para tener idea, ¿no? Pero digo, ni idea del haberlo vivido. Capaz alguien viene atravesando un divorcio y uno no sabe lo que se siente porque no se divorció. ¿Me explico? Pero no necesariamente por eso no podemos orientar a la persona. No hace falta que sí o sí alguien que atraviesa ese problema vaya a un divorciado. No, no necesariamente. Quizás sí, quizás no, pero no necesariamente. Podemos nosotros orientar un montón a la persona sin haber atravesado esa situación. Es más, la mayoría de las veces nos va a pasar eso si es que nos dedicamos a trabajar desde este lado. Porque uno no puede vivir todas las situaciones para a partir de ahí ayudar a otros. O sea, es imposible. Bueno, entonces, ¿quién necesita consejería? Puede ser cualquiera. Nosotros también podemos necesitarla, o sea, no por ser o trabajar como consejero no necesitamos orientación. Muchas veces nos puede pasar de no saber cómo manejar algo. Eh, lo más sano es, por ejemplo, que un psicólogo vaya al psicólogo. Y uno dice, ¿para qué va a ir al psicólogo? Dice el común de la gente, si sos psicóloga. Y en realidad nada que ver, porque
son herramientas, pero no necesariamente con todas esas herramientas se puede manejar todo. Entonces, lo más sano vendría a ser que el que aconseja pueda tener también consejo. Entonces, todos en algún momento necesitamos consejería. Pero vamos a ver también, y ustedes seguramente podrían decirme un montón de, de ejemplos donde eh, situaciones específicas de la vida vienen a demostrar que necesita consejería. Por ejemplo, bueno, las consejerías más comunes, ¿cuáles son? Podemos decir, bueno, eh, conflictos matrimoniales, drogadicción, homosexualidad, conflicto con los hijos, eh, problemas económicos. Entonces, quiero que vayan pensando ustedes, no hace falta que me digan, pero piensen en ejemplos que podrían pasar o que incluso pasan dentro de las congregaciones y uno sabe por qué cosas la gente consultaría a un consejero. Y es importante tener esta apertura porque entonces no nos asombramos tanto cuando nos llegan situaciones. Yo siempre digo, a veces hay alguien que me cuenta algo y me lo cuenta, me da como eh, me da ternura, me da compasión porque me dicen, ay, como que me da vergüenza contarte esto. Y capaz que no es tan grave, no que no es tan grave, porque para la persona es grave, pero no es tan grave en comparación a cosas que yo he escuchado en mi vida. Es como que yo a veces digo, a mí no me asustan las cosas que escucho. Digo, ¿qué pasará? A veces digo, a mí no me asusta nada con las cosas que me van a contar. Y no, en realidad no es así porque uno nunca sabe, pero digo, ¿qué cosas podrán contarme que para mí sea, no sé, hasta ahora no me pasó, porque he escuchado tantas cosas que ustedes ni se imaginan. Podría escribir un libro de las cosas interesantes que cuentan los pacientes. Y no solo pacientes. Bueno. Entonces el tema es eso, quitarnos a veces la alarma de las cosas que nos van a contar. Y nuestra calma, nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestros ojos, dicen un montón cuando alguien nos va a contar algo. Si alguien viene y les dice, bueno, mira, yo estoy robando en mi trabajo, y ustedes les dicen así, esa persona no les va a contar más. Entonces es muy importante trabajar eso en uno, que no cambie nuestra paz el discurso del otro. Y eso, bueno, también se logra entrenándolo. No es tampoco que nos va a salir al 100%. Eh, pero el tema es que a veces también pasa que cuando uno más escucha cosas, menos se sorprende con algunas atrocidades que para algunos es. La otra vez me había contado algo una persona y me lo contaba eh, como si fuese un mundo, y para esa persona lo era. Y me pregunta, pero ¿no te sorprende? Como que, ¿cómo reaccionas así? Y no, la verdad es que ya pensaba que eso era así. ¿En serio? Y sí, no me sorprende. Y en realidad es como que, bueno, eso es como muy de cada uno. Pero van a ver que si ustedes más escuchan, menos les va a generar tanta sorpresa lo que otros le cuentan. Eh, Porque hay tantas historias así como personas en el mundo. Hay más historias que personas en el mundo. Entonces, en este proceso de comprender a los demás, algo habíamos visto las veces anteriores, en que es difícil a veces llegar al conocimiento al 100%, difícil, mejor dicho, imposible llegar al conocimiento bien exhaustivo de una persona, porque tenemos un montón de limitaciones. Una es la complejidad del ser humano. Vieron que hoy tenemos tantas teorías psicológicas y ninguna llega al meollo de la cuestión del 100%, tantas, la ciencia en sí misma, ¿no? No solo la psicología. Y aparte porque la persona es muy dinámica y las situaciones también hacen que la persona vaya cambiando a lo largo de la vida. La edad, la familia, las personas con las que se relaciona, el lugar donde vive, las costumbres que practica, todo eso va haciendo que la persona también vaya teniendo un dinamismo en cuanto a su comportamiento y su forma de pensar y ver las cosas.
Pero en este proceso de comprender al aconsejado hay algunas cosas que uno puede hacer para poder llegar a una comprensión un poquito mayor. Eh, Sobre todo cuando vemos a la luz de la palabra, lo primero que vamos a ver con Jesús es que su mirada no es la de juzgar inmediatamente. Sí tenía autoridad para hacerlo y utilizaba esa autoridad, pero él no iba como un juez acusador. Todo lo contrario, él iba con los más complicados a sentarse en la mesa, a lavarle los pies, a estar cerca. Es como que antes lo que se pensaba que era una atrocidad, antes, por ejemplo, dicen que los romanos mandaban a hacer a otros, mandaban a cobrar los intereses a otros, porque cobrar intereses era como una atrocidad, era como algo tremendo para la época. Ahora uno como que cobrar intereses es re normal, porque hay mucha inflación y qué sé yo, y uno paga intereses y es como algo re común, pero antes no era así. Entonces, el que era el que cobraba los intereses también era como una persona mal vista, digamos. Y Jesús no tenía drama de ir con esos, incluso cuando iba a ser criticado por hacerlo. Ay, aguanten, espérenme un ratito que mi perrita quiere que le abra la puerta. Adelante, mamita. Listo, me estaba raspando la puerta ahí atrás, me desconcentraba, así que va a ir y venir. Bueno, eh, entonces, en este proceso de comprender a los demás, vamos a averiguar puntualmente tres cositas. Una es, ¿cuáles son esos motivos impulsores? Y ahí está nuestra parte de no ser jueces. O sea, ¿cuáles son esas situaciones, esas motivaciones internas, esas circunstancias de la vida de la persona que la llevan a pensar así o a actuar de esa manera? ¿Cuáles son? O necesito averiguar, profundizar un poco en el contexto de la situación. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo fuiste criada, criado? Em, ¿qué pasa que te comportás de esa manera con los otros? ¿Cuáles son tus pensamientos más generales? Entonces yo necesito conocer y averiguar qué es lo que mueve a la persona a comportarse de esa manera, o a pensar de esa manera, la crianza que tuvo, la gente con la que se relaciona, las situaciones complicadas que le pasaron en la vida, el apoyo o no que tiene de su gente, de sus familiares, eh, bueno, cómo está conformada su familia, qué hace, en qué trabaja. Entonces yo puedo indagar un poquito más en cuáles son los motivos que hacen que la persona se comporte así. No voy a tener una respuesta al 100% en una primera instancia, y quizás nunca, pero es necesario averiguar esos motivos impulsores teniendo como comienzo, comprender un poquito más de la persona en sí, las cosas a nivel general. Después, cuando vamos a conocer un poquito más, necesito reconocer cuál es el conflicto, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, tu problema es que te afecta mucho cómo esta persona te trata, por ejemplo. Entonces, no se puede cambiar cómo la persona me está tratando. Puedo hablarle, puedo decirle, puedo orientar a la persona, pero no puedo cambiarla. Entonces tengo que ser, ahí dice objetivándolo, buscar ser objetivo. Cuando buscamos ser objetivos, nos corremos de la subjetividad. La subjetividad tiene que ver con la comprensión de uno mismo. Lo subjetivo es muy de cada uno. Si yo vengo y las insulto a ustedes que están acá ahora, una puede reírse y la otra puede enojarse conmigo. Entonces, tiene que ver con su subjetividad, cómo van a responder a lo que yo les haga, a lo que haga el otro. Entonces lo que necesito hacer es objetivar, buscar lo objetivo. ¿Vos podés cambiar la situación? Sí, no. ¿Qué tuviste que ver en esto? Sacarla a la persona un poco del rol de víctima y poder haciéndola como,
haciendo la situación como más objetiva, la persona puede tomar responsabilidad subjetiva, que es justamente lo contrario a ser víctima. Es qué parte de lo que está pasando, eh, en lo que está pasando, qué tan responsable soy yo en todo esto. Entonces, hasta donde sea posible, tenemos que tratar de objetivar el conflicto. Y la otra, la tercera, es que tenemos que considerar el valor de las fallas morales, el valor de cada una de las fallas y con todo eso, entonces, ayudar a la persona. Cuando hablamos de considerar el valor de cada falla, es darnos cuenta de que eso que está pasando para la persona tiene un sentido. No es que va a estar sufriendo porque tiene ganas, o sea, nadie tiene ganas de sufrir, a menos que sea masoquista, pero no tiene ganas de estar pasándola mal. Entonces, es considerar ese valor sin juzgar y darnos cuenta de que la persona está atravesando por esto y que está sufriendo realmente. Detrás de cada conducta mala hay una persona que está sufriendo. Entonces, hay que darle valor a esto que está sintiendo la persona. ¿Se entiende? Entonces, algo que vuelvo a repetir, jamás un cristiano tiene que convertirse en el juez. Vieron que nosotros es como, justo el otro día escuchaba a un hombre que decía, nosotros tenemos como cristianos un pecadómetro, decía. Y era gracioso, pero es cierto, es como que a lo largo de nuestra vida nosotros eh, catalogamos a los pecados como los que, de acuerdo a nuestra comprensión, como los que son más perdonables y los que son para mandar al infierno a las personas más o menos. Y como que en ese pecadómetro, que es donde evaluamos el pecado de cada uno, hay cosas que a nosotros nos hacen sentir más tranquilos y hay cosas con las que no, tanto de nuestra persona como de la de los otros. Entonces, nos guiamos a veces con el parámetro de la ley, por ejemplo, que para la ley no va a ser lo mismo un chisme que un asesinato. Pero para Dios, ¿qué creen? Él no cataloga que un pecado es más grande que otro. Entonces, si yo estoy hablando mal de alguien, me puedo ir al infierno así como si mato a una persona. Y para uno, en su pecadómetro, es como que uno es menos grave que otro, pero para Dios no. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a lo que hace el otro? Eso no quiere decir avalar el pecado. Lo que quiere decir es que nosotros somos tan pecadores como la persona que está cometiendo un pecado y que a veces no sabe cómo manejarlo. Pero si ya recurre a nosotros como para poder subsanar eso que le está pasando, obviamente mediante la ayuda de Dios, quizás está un paso mucho más adelante que nosotros que nos creemos más santos por no haber hecho eso. ¿Se entiende? Entonces, a mí eso realmente me dejó pensando de que si yo chismeo algo, soy tan pecadora como la que está condenada a 30 años de prisión por haber violado a alguien. O sea, no sé, realmente es como que no hay un pecado más grande y más chico. Eh, eso lo hacemos nosotros los humanos. Eh, bueno, entonces nuestra forma va a tener que ser la de tener una actitud de ayuda, no de jueces, sino de ayuda. Y lo que va a determinar el éxito de nuestra ayuda en consejería es que nosotros realmente podamos tener una relación verdaderamente sana con la persona. No importan tanto las técnicas, no importa tanto todo el conocimiento teórico que tengamos, importa qué relación entablemos con la persona y que en esa relación nosotros podamos guiar a la persona a Cristo. Si no, todo el resto y todo el conocimiento que podamos tener no sirve para nada. Entonces, lo más importante es poder entablar una relación sincera y verdadera con la persona, que a veces va a pasar de que uno no tenga nada para decir, pero la persona va a saber que estamos ahí. Entonces, eso es lo que realmente
va a marcar la diferencia. No con eso no vamos a aplicar todas las técnicas, ¿no? Pero sí es lo que puede ayudar mucho más. Bueno, habíamos visto que los mecanismos de defensa conspiran en nuestra contra. Sin embargo, cuando tratamos de hacer conscientes algunas cosas, puede que eh, lo podamos resolver un poco más y pueda ser más efectivo el hecho de que la persona vaya sanando, ¿no? Cuando podamos romper ciertas barreras. Pero para esto también vamos a ver algunos principios generales que nos van a servir en la comprensión del otro. Primero, tenemos que saber de que nosotros no tenemos que ocupar el centro de la atención. Vieron que a veces hay personas que escuchan a otros, pero realmente no las escuchan. A ver, tengo un chat. Bueno, Tati, vaya tranquila, no pasa nada. Gracias por estar presente. Entonces, que Dios te bendiga, que tengas buen fin de y nos vemos el lunes si Dios quiere. Y después nos ves a nosotras acá, cuando puedas. Bueno, entre Igualmente, estas, gracias por todo. chao, Dios te bendiga. Bueno, el primero vieron que a veces uno cuando se encuentra con otra persona eh, y, y uno sé, por ejemplo, hay dos personas hablando y una le quiere contar algo a la otra y la otra, sí, contame, como que va a ser la que escucha y le termina al final dando vuelta a todo y hablando de su persona y no le escuchó nada a la otra. O todo lo que decía la otra que quería hablar, la otra le retrucaba con cosas que le pasaban a ella. Entonces, termina siendo el centro de atención la persona que debería ser la que escucha. Entonces, eh, para comprender al otro, uno tiene que correrse del lugar de importante ahí. Lo importante es la persona, el aconsejado es la persona importante en ese momento. Sí es cierto que muchas veces la historia de vida de uno puede servir para ejemplificar, para ayudar en ciertos momentos. Cuando la persona está muy abrumada, por ejemplo, con lo que le pasa, se siente muy ahogada en la culpa, uno puede utilizar, si es siempre y cuando sea real, ¿no? Algún ejemplo de la vida de uno que haga minimizar esa ansiedad, esa angustia, esa culpa. Entonces sí sirve la experiencia de vida de uno, pero no como un factor determinante eh, para la comunicación. O sea, uno tiene que correrse de lado. Entonces, la persona va a venir, ya viene eh, puede venir con cierto prejuicio a cómo la vamos a escuchar, a qué vamos a decirle, puede incluso estar muy nerviosa porque va a tener que contar algo muy íntimo de su persona. Entonces, tenemos que ser abiertos al diálogo porque la persona tiene sus sentimientos, sus preocupaciones, sus frustraciones, sus conflictos, su ansiedad, todo ese bagaje interno que la está angustiando y lo más importante es que nosotros tratemos de escuchar. Y algo que es interesante es que nosotros intentemos clarificar lo que le está pasando a la persona. Entonces, a veces la persona tiene una maraña de cosas en la cabeza y nosotros lo que vamos a tener que tratar de hacer es desenredar un poco esos hilos que están todos enredados y clarificar. Entonces, en una primera instancia, por ejemplo, a mí me pasó esto, me pasó lo otro, bueno, lo que nosotros podemos hacer es tomar todo eso y tratar de resumir. Entonces, lo que a vos te está haciendo mal ahora es eh, cómo te estás sintiendo puntualmente con la situación de tu prima, por decirlo. Entonces, eh, no es que nosotros le vamos a dar ninguna solución, menos en primera instancia, pero sí la vamos a ayudar a clarificar lo que le está abrumando, ¿no? Pero para eso es necesario no ocupar el centro de atención. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es que la persona, con la ayuda de Dios y con nuestra guía o acompañamiento, busque la solución de su problema. Nosotros no le vamos a dar la solución. Podemos nosotros aconsejar en ciertas cosas, pero en realidad
la tarea más importante del consejero cristiano no es aconsejar eh, en lo que significa explícitamente la palabra, ¿sí? ¿Se entiende la palabra aconsejar? No es que vamos a darle consejitos de lo que tiene que hacer. Nosotros vamos a ayudar a que la persona pueda encontrar la respuesta en Dios, en sí mismo, mediante la ayuda que le podamos dar. Nosotros le vamos a ayudar a clarificar y a asesorar, pero no a imponer nuestros criterios, aun cuando nuestra opinión sea válida. A veces sí podemos hacer algunas cosas, pero si la persona viene y nos dice, ¿qué hago? ¿Me separo o no me separo? Ojo ahí, porque nosotros podemos ser después el canal de reproches de esa persona, porque vos me dijiste que haga tal cosa, entonces hay que tener cuidado con eso. Segundo, usar la discreción. Hay algo muy importante y que está que se ve mucho en nuestras iglesias, y es que las personas no son discretas. Y eso es un error tan grande y genera tanto rechazo en que las personas puedan venir a acercarse a hablar con nosotros. Dentro de la psicología existe lo que es el secreto profesional. Uno no puede andar divulgando con nombre y apellido las situaciones de las personas. Yo puedo contarle ejemplos, pero jamás puedo decirle de quién estoy hablando. Es más, no podría venir a contarles un ejemplo si es alguien conocido de ustedes, porque pueden darse cuenta de quién hablo. Lo mismo pasa en las iglesias. Hay que tener discreción con lo que se va a hablar. Entonces, por ejemplo, hay grupos en la iglesia de oración, entonces se vienen con dificultades específicas, que las personas quieren que se ore por esto, y después se divulga y se llegan a enterar por otros lados que fuera del grupo de oración alguien se enteró. Eso es falta de ética, digamos, falta de moral. No se cuidó a la persona. Entonces la persona después no confía más en contarnos, ni hablar si es alguien que no es de la iglesia. Entonces con nosotros también es muy importante que nosotros no divulguemos la situación que las personas nos cuentan. Y fíjense que todas las personas tienen una persona de confianza. A veces se da que las únicas personas de confianza realmente son dentro del matrimonio y las cosas quedan ahí, es verdad, pero si yo le conté a una amiga de confianza, posiblemente esa amiga de confianza tenga otra persona de confianza, que es su marido. Y su marido quizás tenga de persona de confianza a su mamá. Entonces, las personas de confianza se van contando a otras personas de confianza. Entonces, qué importante la discreción. Y ustedes van a ver después, les voy anticipando que el último trabajo va a ser el trabajar con alguien, así que si ustedes quieren ir pensando en quién pueden ir entrevistando, quizás es alguien que ya están entrevistando por una cuestión que no tiene que ver con este trabajo, sino con esta materia, sino que ya estén trabajando con alguien, y si no ir pensando en alguien nuevo, van a tener que entrevistar a alguien para el último trabajo. Es muy importante en ese último trabajo que ustedes no pongan datos reales, ni que inventar el nombre, el lugar donde viven, para que nadie asocie la situación con la persona, porque eh, tenemos que usar la discreción. ¿Se entiende? Bueno, el tercer principio es que tenemos que adoptar una actitud de comprensión. Cuando nuestra persona de confianza, cuando nuestro aconsejado está hablando, es muy importante escucharlo con atención. La actitud de comprensión no es solo escuchar y dejar que hable, es también cómo estoy escuchando. Por ejemplo, no interrumpirle cuando está hablando. A veces se pueden hacer interrupciones como estrategia, pero generalmente cuando nos está hablando muy concentrado, muy interesado, no tenemos que interrumpir, tenemos que escuchar atentamente. Entonces, eh, nosotros tenemos que tratar de reducir las ansiedades de la persona para que pueda tener apertura para hablar. Porque fíjense que estos mecanismos de defensa que vimos van a estar constantemente en medio de la persona.
y de nuestra conversación. Entonces, tenemos que tratar de que la persona se sienta lo más relajada posible para que pueda sentirse libre y no juzgada. Entonces, la actitud de comprensión tiene que ver con nuestra postura corporal, tiene que ver con el contexto donde estamos hablando. No es lo mismo escuchar a la persona con un griterío de fondo, con la tele prendida, con el celular ahí mirándolo a cada rato. Es aconsejable apagar el celular, no tener distracciones, hablar en un lugar neutro. A veces se puede y a veces no, pero intentar reducir los estímulos externos para que la persona se sienta realmente escuchada. Podemos esperarla con algo para tomar, algo para comer, podemos ir nosotros al lugar, pero siempre adoptando una actitud de comprensión y también un lenguaje corporal, porque si estamos como mirando la hora para irnos y la persona no nos va a contar con toda la apertura. Si bueno, ni hablar si estoy mirando el celular, si nuestra postura es, por ejemplo, eh, cerrada, así, bueno, contame, como con los hombros así, con el cuerpo con resistencia, la persona no se va a abrir, porque eso es el lenguaje no verbal, vamos a ver que dice un montón de cosas, habla mucho más que nuestras palabras. Eh, entonces, tener una postura que acompañe, una actitud que acompañe a la persona a poder charlar, a poder hablar. Entonces, nosotros no somos nadie para atormentar, para juzgar, sino un instrumento que Dios utiliza para que la persona pueda sanar a pesar del pecado que cometió. Eh, Después, la cuarta es ejercer la capacidad de escucha. La capacidad de escucha se considera que el escuchar es un arte y es algo que no se adquiere de la noche a la mañana si nunca lo pusimos en práctica. Entonces es algo que hay que practicar. Porque la escucha, se habla en psicología de una escucha activa, que la escucha no es solamente estar escuchando y no decir nada, sino que trato de escuchar cosas que la persona no está diciendo. Y eso no quiere decir ser un paranoico y tener alucinaciones, sino tratar de leer entre líneas. Y con eso, al ser activa, darle una devolución. Entonces, eh, una de las partes importantes, plantea este autor de Jorge León, dice que tenemos que nosotros mostrar interés, no estar con impaciencia o nerviosismo cuando estamos con la persona. Entonces, no recibir a la persona, no hablar con la persona si no estamos en las condiciones necesarias como para poder escucharlo realmente. Entonces, eh, si se atienden a varias personas, poner un límite, si justo voy a tener que estar complicado con algo o estoy enfermo o no me siento muy bien o pasó algo, poder decir que no, porque entonces también vamos a ayudarnos a nosotros y a la otra persona. Pero entonces todo eso tiene que ver con la capacidad de escucha. Lo que es interesante es que nosotros no tenemos que tomar como definitiva una afirmación de la persona, porque no todo lo que dice es verdad, no necesariamente porque nos esté mintiendo, a veces sí, sino porque la persona está creyendo que eso realmente es así. Entonces, a veces la persona también puede que no se atreva a plantear el problema de fondo en una primera instancia porque nos evalúa a nosotros a ver si vamos a jugar o no también, para ver si se siente comprendido. Entonces, da vueltas en otra cosa o a veces inventa consciente o inconscientemente, y entonces nosotros tenemos que tratar de no tomar nuestra afirmación como real en primera instancia. Entonces, también hay otra cosa que prestar atención, la escucha activa es prestar atención a no solo lo que dice, sino también cómo lo dice, si hace pausas, si se quiebra, si llora, si evita hablar de ciertos temas, eh, si dice cosas y se contradice. Todas esas cosas son de la escucha activa. Y por último, también vamos a ver que tenemos que desarrollar el arte de hacer preguntas. Entonces, no es lo mismo preguntar por preguntar que preguntar específicamente. A veces podemos preguntar, por ejemplo,
una de las herramientas de psicología es, bueno, y sí, mi mamá me pegaba cuando era chico y después yo aprendí a defenderme de otra manera y ahora yo repito lo mismo. Y uno puede decir, por ejemplo, una afirmación en tono de pregunta, ¿tu mamá te pegaba cuando eras chico? No estamos haciendo una pregunta, es como una afirmación, es volver a traer una palabra que dijo la persona para hacerla hablar de eso que quizás lo pasó por alto y pueda ser importante. A veces puede que nos confundamos y otras veces no. Pero repetir a veces una de las palabras, o las frases o últimas frases que dijo puede hacer que la persona vaya por otro lado. Preguntar, por ejemplo, o sea, de acuerdo a lo que nosotros también vamos a ver después en las técnicas. Hay técnicas directivas y no directivas. La directiva tiene que ver con apuntar hacia donde yo quiero llegar. O sea, es el consejero, la consejera la que orienta. Y después, en otras situaciones, puede ser de que nosotros dejemos que la conversación fluya para donde tiene que ir. Entonces hay diferentes técnicas. Entonces en eso hacemos preguntas dinámicas que nos llevan a, a un lado o al otro, ¿no? Bueno, yo les propongo que vamos a dejar hoy por acá y el lunes nos volvemos a encontrar para no adentrarnos de lleno en este tema. Y bueno, y sobre todo porque como acá en Argentina es feriado, tengo que ir a buscar a mi niña un ratito antes de lo de su niñera. Así que bueno, hoy les voy a dejar por acá y vamos a ver después el lunes los componentes de la personalidad, herencia, ambiente. Vamos a ver un poquito más sobre el aconsejado. Así que hoy dejamos acá y nos encontramos de nuevo el lunes mediante Dios. Dios me claro que sí. Así que bueno, yo espero que tengan un lindo fin de semana, un feliz sábado, que disfruten con su gente querida, con sus iglesias y que, bueno, que puedan descansar también y encontrarnos nuevamente el lunes. Acuérdense de tomarse un tiempo también para ustedes, para estar tranquilos, no solo leer y, y estar pensando en el seminario, sino tomarse un ratito de recreos también ayuda mucho a distraer, a relajar. Pero bueno, deseo que estén bien. Nos encontramos Bendiciones. el lunes. Bendiciones. Bendiciones. Chau, chau. Chau, Irma.